Buen día, gusto saludarlos. Bienvenidos a estas reflexiones que estamos desarrollando a través de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con el Evangelio de San Juan en su capítulo 20, en su primera parte. Vamos a escucharlo y a disponernos y hacer reflexiones sobre ello. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día de la semana, de madrugada, siendo todavía oscuro, María Magdalena llegó al sepulcro y vio quitada la losa de allí. Corrió entonces a encontrar a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió pues Pedro y también el otro discípulo y se fueron al sepulcro. Corrían ambos, pero el otro discípulo corrió mucho más y llegó primero que Pedro al sepulcro. E inclinándose vio las fajas puestas allí, pero no encontró ningún cuerpo. Luego llegó Pedro, que le seguía, y entró al sepulcro y vio las fajas, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con las fajas, en un lugar aparte, enrollado. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de cómo él debía resucitar de entre los muertos en cuerpo y alma. Y los discípulos se volvieron a casa. Pero María se había quedado afuera, junto al sepulcro, y lloraba, mientras hacía su vigilia. Se inclinó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde habían sido puestos el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Dígoles: porque han quitado a mi Señor y yo no sé dónde lo han colocado. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús dijo a la mujer: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero o alguien que vigilaba, dijo: Señor, si tú has llevado al cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: Mariam. Ella, volviéndose, dijo en hebreo: Rabuni, que es decir, maestro. Jesús le dijo: no me toques todavía, porque no he subido al Padre, pero ve a encontrar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue pues a anunciar a los discípulos lo que había visto. He visto al Señor y lo que Él me había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un relato maravilloso que yo creo que es la esencia de nuestra fe, de nuestra posibilidad grande de entender y de dar ese paso hacia creer. Por eso es tan importante reflexionar sobre esto. Vamos a ir mirando cada una de las partes. Dice una frase: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Nuestra condición material, lo que somos en el mundo, nos lleva a pensar que todo lo que nuestra mente puede razonar y aceptar como verdad es lo que podemos evidenciar con nuestra materialidad, por lo que es muy difícil para los seres humanos o la mente humana aceptar situaciones que se salgan de su comprensión en esa dimensión material y lo lleven a contradicciones y a desprenderse al grado de no creer en las manifestaciones espirituales y que se salen precisamente de esa razonabilidad a la que está habitualmente acostumbrada la mente. Por eso no creemos. El ser humano, de manera inconsciente, se previene a los acontecimientos y genera
unas predisposiciones a los hechos que puedan ocurrir o que estén ocurriendo. Y se hace esa imagen mental y con ella conduce su razón, pero al encontrar algo que le contradiga a esa imagen creada, preestablecida, por una nueva contraria, entra en una sorpresa evidente y entonces entra a negar, a rechazar, por esa razón que tiene, que no está establecida, y considera irreal la creación de esa situación en su mente. Esta situación se ha presentado desde el principio del ser humano, no es una cosa que sea actual, siempre, desde que existe el ser humano y su razón, siempre tiene una condición especial para no creer o exigencia para creer. Para la razón humana, acostumbrada al materialismo, le es difícil aceptar algo que no puede evidenciar o que no corresponde a su situación material, en este caso, el espíritu, una forma etérea. Así sea una forma humana, causa un gran impacto en la razón, en el entendimiento, generando confusión en la persona e incluso temor, desprendido de esa incomprensión. En el caso de la visión de María Magdalena por la presencia espiritual del Maestro a causa de la incredulidad, ella ve y lo que suscita es una sorpresa porque el cuerpo no está ahí. Esperaba ver el cuerpo en el lugar y cuando no lo ve inmediatamente se contraría y considera que hubo una situación de orden material que hizo que eso sucediera. Eso es comprensible en la razón del ser humano y en este caso de quien está hoy actuando en este pasaje. Sigue diciendo el Evangelio, pero María se había quedado fuera junto al sepulcro y lloraba. Mientras lloraba, se inclinó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. La presencia espiritual de alguien que ha trascendido es posible verla en su dimensión o forma a la cual pertenecía, por esa fuerza de energía que se suscita en el cuerpo, ya que el espíritu acude a esa misma forma humana para manifestarse siempre, apoyado en su conciencia previa de la cual haya trascendido. ¿Esto qué quiere decir? Porque de acuerdo a ese apego o a esa conciencia, ya sea materialista o espiritual, va a estar la presencia de esa criatura. Ya que el espíritu acude a esa misma forma humana y se manifiesta. Hay seres que aparecen como espíritus cuando están profundamente atrapados en esa conciencia material o el materialismo, que los apega al mundo provocando manifestaciones sobre esa naturaleza. Y manifestaciones sobrenaturales, lo que llamamos nosotros, que los seres en existencia denominan fantasmas o apariciones, que reaccionan a estados de apego que tenía el ser antes de haber despedido su cuerpo o el espíritu haber salido de su cuerpo. Esto se debe a que utilizan energía con fuerza para manifestarse, incluso agresivamente, para estar ahí en la defensa de ese apego que han tenido. Si el apego es grande en sí mismo, la presencia se hace más fuerte al ser apegado a esa situación material, y eso entonces aporta a que esa esencia espiritual se condense y pueda desarrollar ciertas acciones dentro del mundo material. Pero asimismo los seres trascienden en estados de conciencia espiritual profundos, separados completamente de los apegos, como lo estaba en este caso Jesús, pues pueden retomar su forma humana concentrando su energía y apareciendo completamente, observados como esas luz, como esos espíritus perfectos o ángeles. En la medida que la conciencia espiritual es más fuerte, asimismo el espíritu se puede hacer más visible ante los ojos de los seres existentes, el caso nuestro, otorgándole esa posibilidad de ser identificados. En este caso, los ángeles que conocemos, su presencia en manifestaciones diversas, reiteradas ante los ojos humanos, son reales en esa dimensión espiritual, ya que son el objetivo de identificación que debe tener cada ser humano encarnado
Hay ángeles que son sustancia espiritual, que pueden tener forma humana, pero que aún no han sido encarnados. Esos son los ángeles enviados por Dios, son esas fuerzas protectoras que Dios ha creado para que otorguen y orienten a la humanidad el camino de su propia santificación. Son esos los que están ahí al lado del sepulcro, presentándose a María Magdalena. Así es como las esencias espirituales que se presentaron ante ella son esa esencia protectora que acompañaba la trascendencia del Maestro, en este caso Jesús Cristo, iluminando también ese camino. Otra parte del Evangelio nos dice, ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y díjoles, porque han quitado a mi Señor y ¿dónde lo han puesto? Dicho esto, se volvió y vio a otro que estaba allí. No sabía que era Jesús como espíritu, pero él le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era alguien de los que estaba por allí atendiendo, dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está para yo llevar en mi cuerpo, el cuerpo de Jesús. Y él le dijo, Mariam, quiere decir, le dio su nombre. Ella volvió y le dijo, Rabín, es decir, maestro, lo identificó en ese momento, porque esa es la capacidad que tiene el espíritu trascendido. En este caso, la realización crística había logrado Jesús, le permitió que su cuerpo fuese transformado en una esencia fuerte, energética, casi que materializado nuevamente, que se fundiese en una sola esencia y que le fue posible a ese ser humano santificado hacer esa realización crística. Aunque el espíritu ha salido del cuerpo material en el caso de Jesús, su fuerza es tan grande que el cuerpo también asciende junto con él. Ya la materia y el espíritu se funden en un solo estado y es donde se hace la resurrección, la elevación de cuerpo y alma. La obtención de esta potestad solo es dada a estos seres humanos que logran consolidar ese desapego total, absoluto de la materia y llegan a la fuerza espiritual perfecta. Es la recompensa divina, en términos concretos, a la construcción de la fe. Esa fe que todos debemos buscar. Y tenemos la potestad para hacerlo, no tengamos esa duda. Solo que pues hay que trabajar con fuerza en eso. Esa es la aceptación total de su condición espiritual en Dios Padre. Somos todos como seres humanos invitados a lograr esta santidad perfecta que se otorga a nosotros, los encarnados, esa posibilidad de trascender en cuerpo y espíritu. Jesús se presenta entonces en la dimensión espiritual ante los ojos de sus discípulos para que se evidencie la fuerza obtenida y se cumpla lo que él mismo había proclamado antes de su muerte o antes de su trascendencia en la cruz, en su evangelio. Todo esto, entonces, cobra un sentido muy especial, ya que debió Jesús consumar en el estado de muerte ese desapego a su propio cuerpo para que se produjera el milagro de la resurrección. Si no es así, no se podría evidenciar lo que está evidenciando este pasaje, lo que sucedió en ese momento. Lo cual estaba ya profetizado y dicho desde antemano, y que se convirtió en un hecho realizable y concreto en la persona de Jesús Cristo. La presentación del Maestro y su identificación frente a quien era una discípula, alguien que creía en él, confirma la veracidad de su palabra, de los hechos que le colocaron en esa magnificencia crística. Para muchas personas en el mundo los hechos relatados como Jesús trasciende de su muerte física en espíritu carecen de veracidad y dudan de esto, ya que se ciñen a su propia interpretación de la forma y existencia y su propia relación con los conceptos aprendidos, en su manera de ver el mundo, de insertarse en él, de vivir de él, o a través de lo que han enseñado a su cultura o su confesión de fe, o de la religión o a lo que puedan pertenecer. También a su nivel de conciencia espiritual y conciencia material. Pero independientemente de esas interpretaciones, lo cierto es que es totalmente posible que esta transformación suceda en seres elevados espiritualmente. Y eso está demostrado no solamente con la presencia de un maestro como Jesús, sino muchos otros
que han existido en el mundo en tiempos anteriores. Esto ha sido colocado en muchas, digamos, interpretaciones. Hay razones por las cuales debemos nosotros creer que esto es posible. Nosotros debemos entonces, en esa búsqueda de fuerza y autorrealización, entrar en esa misma dimensión y poder entonces hacer esencia espiritual. Nosotros entonces avanzaremos en esta carrera de obtención de esa fuerza para lograr por lo menos estar cerca a ellos, a esa realización especial que se ha sucedido en un maestro como Jesús. Nosotros también debemos estar dispuestos a obtener esa gracia, alejándonos de manera directa, rebajando la manera como nos acentuamos en ese estado materialista. Nos debemos acentuar como humanidad a la conciencia del espíritu y aumentar esa acción profunda que nos impide realizarnos como seres humanos en esa santidad perfecta que el Maestro nos ha enseñado. Hoy decimos que podemos, solo que nos hemos impedido a través de nuestras propias acciones llegar a ese espacio profundo de transformación. Como comunidades, como nosotros, como devotos o como creyentes, debemos hacer este paso definitivo. Por eso la exigencia de Jesús en que le creamos respecto a todo lo que realizó y enseñó es necesaria. Eso nos da el poder de lograr avanzar en ese camino que Él obtuvo. De la manera como nosotros, o cada discípulo o apóstol, devoto o fiel, acepte la enseñanza y estas cosas las acepte como posibilidades de ejecución en esa total práctica, de esa misma manera podemos ser recompensados con la fuerza que obtuvo el Maestro. Es clave para nosotros entonces, o para obtener la gracia en sí mismo, que podamos y que creamos en esto. Y ya para concluir esta parte de este Evangelio, dice el Evangelio, Jesús dijo, no me toques porque no he subido todavía al Padre, pero ve a encontrar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue y comentó eso ante sus compañeros. La recomendación aquí de Jesús para sus discípulos de que subiría definitivamente al cielo, es decir, que no pertenecía por tiempo indefinido, identificándose como forma física y energía espiritual, es dada para que pudiésemos evidenciar nosotros, y en ese caso los discípulos, el cumplimiento de su evangelio, antes de la transición completa que se diera, como realmente sucedió y que está escrito. Es necesario que en los primeros momentos de la muerte el espíritu que ha estado en esa acción material quede en estado de suspensión mientras tomando fuerza en la salida plena hacia la concesión eterna de Dios. Allí esa transición es donde Jesús se encontraba. Por lo tanto, solo le es posible a María Magdalena reconocerlo, hablar con él en esa comprensión de sentidos, ya que Jesús estaba en esa transición de conciencia espiritual, ¿sí?, a una conciencia de transición perfecta en Dios. Este proceso debe estar ya que el ser humano, con su mente, siempre tenderá a conservar lo que creyó que era suyo, que es su cuerpo o su materia, y el desprendimiento en forma de dolor debe apaciguarse poco a poco hasta que toda su mente y su conciencia caiga en ese espíritu. Por tanto, todo lo ocurrido y relatado en estos hechos no se puede convertir en un acto de relato novelesco. No, es algo profundo y grande. Es evidencia. No podemos dudar de la veracidad
hay suficiente evidencia. Hay que creer porque está demostrado. Y seguir adelante nosotros en esa posibilidad de encuentro. Y decirle a Jesús gracias por esa manifestación, la cual es posible, es absolutamente posible y a la cual nosotros podemos estar abocados si nos comprometemos en esta buena iniciativa y desarrollo de nuestro espíritu. Así que adelante, sigamos comprendiendo esta profundidad del Evangelio y estas enseñanzas tan bellas del Maestro. Construyamos nuestra propia construcción de veracidad, de esperanza, pero más allá, nuestra fe. Y recuerden siempre, Dios está en ti, está en cada uno de nosotros. Nos ama profundamente y espera que sus hijos sean conscientes de Él. Amén.